Como ya habéis visto y como ya hemos hablado, pues tenemos con nosotros a Leonardo Becchetti de la Universidad de Roma. Bueno, él es máster en Ciencias Económicas por la London School of Economics y doctor por la Universidad de Oxford. Es profesor de Economía Política y director del máster en Cooperación Internacional que da la Universidad Tor Vergara. Bueno, pues ha escrito un montón de artículos y publicaciones y también en volúmenes de divulgación. Es un gran divulgador de la economía y de la economía civil. Además de eso, bueno, pues trabaja mucho la economía de la felicidad y habla de las normas del capital social y las normas sociales. Y bueno, también trabaja mucho haciendo labores de influencia en la política italiana, ¿no? Es editorialista del Avvenire, es blogger en República de Italia y bueno, también tiene funciones en la sociedad italiana. Es presidente del Comité Ético de la Banca Popolare Ética de Italia, es cofundadora de Next, que es una red que pues incluye a los sindicatos, la banca, ONGs, que busca promover la ciudadanía activa y la construcción de capital social en Italia, y es miembro organizador también de la Semana de Economía Social y presidente del Comité de Ética de esta Semana Social. Y él, como ya os he comentado, nos va a hablar de la economía como competición o como colaboración para complementar un poco lo que hemos visto esta mañana y que profundicemos algo más en la economía civil. Gracias, Leonardo. Grazie. Works, yes. So mi español no es muy bueno, entonces yo miraré a los dos amigos cuando no puedo decir bien. Lo que voy a hacer es explicaros aquí el percurso que hemos hecho como economía civil, la teoría de la economía civil, pero sobre todo las cosas que estamos haciendo en la sociedad para cercar de influir en la sociedad con la visión de la economía civil. Es una mezcla de teoría y práctica. Primero, tenemos un método. El método es en 5 pasos. El primer paso es, tenemos que comprender bien el mundo en lo que vamos a vivir, ¿no? Las res 9, ¿okay? Es muy importante porque el mundo hoy es muy difícil de comprender. Segundo, tenemos que haber una visión. Esta es la visión de la economía civil. Tercero, tenemos que construir de las propuestas de política económica para cambiar la realidad. Y no termina aquí nuestro trabajo, porque tenemos que empezar a realizar estas políticas acompañando el percurso de las realidades más nuevas que están en la sociedad. Las realidades muy interesantes, ¿eh? Banco ético, el comercio solidario, eso. Y la ciudadanía activa. Y el final, muy importante ahora en Italia con la comunicación digital, los social networks, no podemos dejar los social network a la fake news y ¿no? a todo eso. Entonces tenemos que haber una estrategia de comunicación eficaz. Todos convocados, hacemos red, son 2 hashtags muy importantes en Italia, con lo cual hemos hecho una acción de contrasto a Salvini, se puede decir, ¿eh? que ahora la noticia oficial no está más en el gobierno en Italia. Eso es muy, muy importante. Hemos trabajado muchos por eso. Después, si quieres, voy a dirme algunos particulares. ¿Cómo es no hay el color? Ok, bueno. No hay. ¿Cómo es el problema? El problema que vivimos en la sociedad, ¿no? Capir el contexto. Tenemos 3 problemas. Un problema de sostenibilidad social del trabajo, un problema de sostenibilidad ambiental y un problema de sostenibilidad humana. Y voy a explicar qué entiendo por la sostenibilidad humana. El deseo de vivir, el sentido, una crisis de sentido de vivir. ¿Okay? Las 3 cosas son colgadas.
¿Cuál es el problema fundamental? El problema fundamental es eso. Yo uso esta imagen. El sistema económico, yo soy profesor de economía, entonces conozco muy bien la máquina, la enseño a los estudiantes. Es una máquina sin balance. Tiene dos ruedas desinfladas, ¿no? ¿Cómo se dice? Okay. Dos ruedas infladas. El sistema ha dos objetivos, el bienestar del consumidor y la maximización del beneficio. Eso es el objetivo de la economía. Y entonces, ¿cuál es el problema? Si esos son los dos objetivos, es inevitable, es una consecuencia que la calidad del trabajo está después. Y el problema ambiental y el problema de la sostenibilidad humana, porque si tiene que maximizar el beneficio, todo el resto viene después. Y si tienes que hacer el bienestar del consumidor, tengo que ofrecer bienes a los precios más bajos posible, pero un precio más bajo implica un salario bajo. Okay? Eso es. Sottocosto se dice en Italia, sottocosto. Sottocosto, sottosalario. Entonces, el trabajo, ¿cómo es? El trabajo en nuestro sistema económico está aquí. Eso es típico también en España. Es la misma cosa. No tenemos que ver solamente el tasso de desempleo, pero tenemos que ver la calidad del trabajo. Entonces, ahora el indicador importante son cuántos trabajadores pobres hay, work poor. En España hay muchos, en Italia hay muchos. Esa es la explosión de los trabajadores que trabajan solamente por un pequeño trato del día o de la semana, ¿okay? Involuntary part-time. Part-time, pero no voluntario. ¿Okay? Son trabajadores pobres, part-time involuntario. Entonces hay un problema de calidad de trabajo y un problema de desempleo. ¿Cuál es la motivación fundamental? La motivación fundamental es que en la globalización, si los trabajadores de high nivel, de alta calidad, se defienden para ellos, ¿no? No tienes necesidad del sindicato, ¿ok? Ma el problema es por el calzador, por ejemplo, la superstar, ¿no? Okay. El trabajador de nivel más bajo, hay un problema enorme de competición con los trabajadores de los países subdesarrollados, ¿okay? De los países en crecimiento. Y entonces, ¿cuál es la estrategia de los países ricos? De tentar de alzar la calidad. Si la calidad es alta, el trabajador es de alta calidad, es pagado bien, eso. Y si la calidad no es alta, tenemos que la competición es con el bajo salario, ¿okay? Ese es un problema enorme. Y entonces, ¿qué acaece en la sociedad? En la sociedad hay una desigualdad, una desigualdad muy grande por competencia. Las altas competencias tienes un salario muy alto, la baja competencia, entonces la desigualdad entre la sociedad crece. También eso sea en los países ricos y en el país pobre, lo mismo. High skilled, up. Medium low, down. Okay? So eso es el problema. Y eso diventa un problema político, porque si 2/3 de la sociedad mejoran la loro situación, diventas contestadores en la política, diventas populista, diventas sovranista. Okay? Eso es lo que acaece. Eso es un otro gráfico muy interesante. Esa es la situación en el mundo, ¿no? Pobres del mundo están aquí. Aquí están los trabajadores de China y de India que van a mejorar la loro situación. ¿Okay? Eso es el tasso de mejoramiento, ¿cómo se dice? De crecimiento, ¿no? Eso es cero, aquí es bueno. Y aquí estamos la mayoría de los votantes en nuestros países, que son la clase media, la clase mediana, la clase que va a mejorar la situación. Y es arrabbiata, ¿cómo se dice? Enfadada con ellos y con la global elite. Okay? Eso es el problema económico, diventa un problema político. Entonces, primo problema, ¿cómo hacer por la dignidad de la calidad del trabajo por los baja cualificados?
Of course, por nosotros estudiantes decimos estudia y, ¿no? Y mejora la calidad. Y la desigualdad, yo trabajo con Oxfam mucho, y ese año Oxfam ha raccontado la desigualdad in un modo differente, ¿no? Prima sia la riqueza, 8 personas más ricas del mundo tienen la misma riqueza que los 3.600.000.000, ¿no? Okay. Ese año ha usado un'altra situazione, es la misma città, São Paulo, la desigualdad geográfica. El quartier del centro y el quartier de la periferia. En el quartier del centro se vive 79 años. En el quartier de la periferia se vive 54 años. Entonces la desigualdad significa 25 años menos de vida, ¿okay? Por la salud y todo eso. Segundo problema es el ambiente, ¿no? ¿L'ambiente se dice? No, l'ambiente. 25% de los bienes productos en el mundo han sido productos después del año 2000. Entonces, significa que habemos una capacidad de producción enorme y una capacidad de crear gastos, basura enorme. ¿Dónde va esa basura? Entonces, el problema de crear una economía circular. La economía tiene que diventar circular. La basura tiene que ser el input de la nueva producción. Circular. Se produce sin utilizar nueva materia. ¿Okay? Eso es muy interesante, ¿no? Porque hay muchas personas que dicen, ma el problema del clima, ¿no? Los negacionistas, ¿no? Que dicen, no, es verdadero. Ese es el único dato que no se puede negar. Eso es muy interesante, es un juego del Financial Times. Te quiere cuándo es nacido e en qué ciudad, ¿ok? Y te dice cuánto eran los días de, de AFA, de caldo above 32 degrees, ¿no? De calor. Los días de calor cuando yo soy nacido eran 10. Ahora son 40, ¿ok? Puede hacer eso también. Eso no es un dato de previsión del futuro, del aumento, no, es un dato de nuestra existencia. ¿Cuántos son aumentados los días de calor grande en la tua ciudad, en la tua situación? Okay. El otro problema, la sostenibilidad demográfica. Eso no sabe cómo es en España, pero en Italia, esos son los muertos, esos son los nacidos, ¿no? La única vez que había muertos más que nacidos era la Primera Guerra Mundial. Ahora, más muerto que nacido. ¿Y qué significa eso? Significa que si se continúa así, el único modo para tener la población constante es haber 55% de migrantes del exterior. Entonces, la población nacional va decreciendo. Problema enorme, problema de trabajo. En Italia en el 2050 habemos un pensionado, ¿qué es pensionado? ¿Cómo se dice? Pensionista, un trabajador. Imposible mantener el sistema de las pensiones así. ¿Okay? So, tenemos necesidad de trabajo joven, nacional y extranjero. La sostenibilidad humana, eso es me ha colpido mucho esa estada, este verano. Es el estudio de un famoso premio Nobel, Angus Deaton, sobre el problema de los despair death, los muertes por desesperación, ¿no? en Estados Unidos, suicidios, muertos por overdose de opioid. Okay. En los Estados Unidos, la categoría de los blancos no hispánicos ha hecho un incremento de la mortalidad. Es la única categoría en todos los países europeos y no es lo mismo por los negros y por los hispánicos. Es muy interesante. Hay un problema de sostenibilidad humana que tenemos que tener lejos de nosotros. ¿Cuál es el problema? El problema, por ejemplo, ha sido un estudio para ver cuál es el problema. El problema depende mucho de la instrucción y depende mucho de la calidad de la vida de relación.
y del modelo de desarrollo de los Estados Unidos, que es un modelo basado sulla competición de los estatus. Cuánto gana y cuánto gana el vecino. Lo que dicen es muy importante saber cuánto gana el vecino, es compararse con lo que gana el vecino a los que hacen en depresión más fácilmente. Entonces han creado l'Homo economicus, diventa un modello solitario, no relaciones. Si hay no relaciones, si hay baja educación, si hay bajo rédito, si la única cosa importante para tu vida es la ganancia, es un desastre, ¿no? Entonces la idea es qué tenemos que fundar nuestras sociedades para evitar problemas de sostenibilidad social, ambiental y sostenibilidad humana. Eso es un problema de sostenibilidad humana, sentido de vida. L'uomo no es homo economicus, no es maximizador de utilidad, ma antes es un buscador de sentido. Buscador de sentido. Entonces, la economía civil que ofrece una visión. Nosotros hemos partido para estudios sobre las determinantes de la satisfacción de vida. ¿Cómo se dice la satisfacción de vida? Felicidad, ok. Y hay muchos datos sobre todo el mundo. ¿Cosa dicen esos datos? Ok, instrucción, calidad de la relación, todo eso. Pero hay una variable que está a la base de todo, que es muy importante y que yo llamo generatividad. ¿Qué entiendo es la componente principal? ¿Cosa entiendo para generatividad? Esas dos frases son muy buenas. Puede ser que la traducción... Sí, eso es, Genovesi es el fundador de la economía civil, le dice, si tú quieres hacer tu interés, si no es loco, tienes que hacer los otros felices. Porque cuanto más los otros son felices, tanto más tú puedes serlo. ¿Okay? Eso es muy interesante. Si tú quieres hacer tu interés y si no eres loco, los datos sobre la felicidad dicen exactamente esto. Las personas son felices en la misura en cui son generativas, en cui son capaces de crear algo. Generatividad, tienes muchos elementos. Hay la generatividad biológica, la generatividad parental, la generatividad social, la generatividad política, en la economía, cultura, espiritual. ¿Okay? Entonces, l'homo no es homo economicus, ma es homo generativo. Esa no es solamente filosofía. Para hacer un ejemplo con vosotros, tenemos ahora un estudio, un proyecto con las comunes, con las ciudadanía en Italia, para hacer la evaluación de los proyectos financiados por la ciudadanía basado en la generatividad. Los proyectos más generativos, y voy a decirte cómo mesuramos la generatividad ahora. Entonces, la economía civil se funda su 4 puntos que voy a decir. Ahora estoy mostrándovi la visión, ¿no? ¿Cuál es la visión? ¿Okay? Los problemas, la visión. ¿Okay? Primo punto, nosotros vamos a desviar la visión reduccionista del hombre, de la empresa, del valor. ¿Okay? El hombre no es, lo hemos dicho, no es el homo economicus, no es el maximizador de utilidad, ma es el buscador de sentido. Es el hombre capaz de hacer 1 plus 1 igual 3. ¿Sí? 1 plus 1 igual 3. Y no es 1 contra 1 que es siempre menor de 2. ¿Okay? Eso es muy importante. La guerra comercial de Trump, Salvini con los migrantes, 1 contra 1 hace siempre menos de 2. 1 con 1, cooperación, que es fatigosa, no es fácil, hace 3. Y por eso no es una locura. Esa es la explicación más interesante. Es Hume, es escrito en español. Es un ejemplo muy interesante de lo que llamamos el dilema social en economía, el juego del prigioniero, eso. 2 productores de grano. Su grano está maduro hoy, el mío estará mañana. Es provechoso para ambos que yo trabaje con usted hoy y que usted me ayude mañana.
no tengo ninguna bondad hacia usted y sé que usted es un homo economicus, y sé que usted tampoco la tendría hacia mí. Por tanto, trabajaré por cuenta propia, sin ningún resquemor hacia usted, con la expectativa de un retorno. Sé que debería estar decepcionado con usted y que en vano debería depender de su gratitud. Le abandono entonces para trabajar solo. Usted me trata de la misma manera. Por el cambio de estaciones, ambos perdemos nuestras cosechas por buscar confianza mutua y seguridad. La vida económica es eso, encuentro entre personas en condiciones de asimetría informativa, de incompleteza de los contratos. Los contratos no pueden hacer todo, no pueden arreglar todo. Entonces tiene que ser dono, reciprocidad, confianza. Si hay eso, y si la confianza es recambiada, como se dice, ¿no? Reciprocada, entonces 1 más 1 hace 3. So, la historia económica de las regiones italianas se ha explicado para eso. Hay regiones donde las personas hacen 1 plus 1 igual 3, y hay grandes organizaciones económicas, etc. Y hay regiones donde hay 1 contra 1. ¿Okay? Eso es un ejemplo. Si 1 plus 1 hace 3, hay capital social. El capital social produce valor y el valor no es gastado para las instituciones financieras y para la ciudadanía. Ese es el afresco de Simone Martini en Siena, El bueno y el cattivo gobierno. No se ve muy bien, pero es muy, muy bello. Entonces, ese es el primer punto, los individuos, ¿no? La empresa no tiene que maximizar el beneficio, ma tiene que ser una empresa que crea valor económico y de manera que sea sostenible socialmente y ambientalmente. Entonces, una empresa que mira a la creación de valor añadido también, ma también al bienestar de los stakeholders, no sé cómo se dice en español. Portador de interés, grupos de interés. El valor, contra el reduccionismo del valor. El valor no es el Producto Interno Bruto, ma el valor es los stock de los bienes espiritual, relacional, económico, ambiental que una comunidad tiene en un territorio. Eso es el valor. ¿Okay? Y esa es la visión, ¿no? Después voy a explicar cómo la traducimos, esta visión. ¿Okay? El cuarto punto es eso, aquí. La política económica, eso es muy importante. Nosotros decimos que la economía civil quiere pasar de la política económica con 2 manos a la política económica con 4 manos. La política económica con 2 manos es la política tradicional, ¿no? Capitalista. Es dice, las 2 manos son la mano invisible del mercado, Adam Smith, y la mano visible de las instituciones, ¿no? Que solven los market failure. En nuestra visión, las 2 manos son allá, pero hay otras 2 manos. La tercera mano es la mano de la ciudadanía activa. Los ciudadanos que votan con la cartera, los ciudadanos que hacen administración de los bienes públicos de la ciudad, esas cosas. La cuarta mano es la mano de las empresas responsables. En Italia, una de las cosas más importantes ahora es el welfare, corporate welfare, welfare aziendale, el welfare de la empresa, porque hay un incentivo fiscal también, ¿no? Okay. Esa visión es mucho más generativa de la visión de las 2 manos, porque en la visión de las 2 manos, ¿quién es generativo? Solamente el jefe del gobierno o el responsable institucional. En la visión de las 4 manos somos todos involucrados, todos somos involucrados en el cambiamiento. Todos podemos participar de la generatividad del cambiamiento. ¿Okay? Entonces, el final de la visión de la economía civil es el concepto de bien común, que dice exactamente eso, crear las condiciones, el concepto de la doctrina social de la Chiesa, crear las condiciones en la sociedad por que todas las personas pueden realizarse, ¿no? Realizarse, ser generativa. Es exactamente el concepto de generatividad. Es muy interesante, la nuestra Constitución, el artículo 3, es muy interesante porque ha sido una síntesis de los pensieros católico, liberal y socialista, porque dice el artículo 3 que el cómputo de la República es de eliminar los obstáculos económicos y sociales
que no hacen sencillo para las personas desarrollarse. Exactamente eso. So, el concepto del bene común católico, el concepto de la pari oportunidad socialista, el concepto de la liberación de los vínculos liberal. Es una buena síntesis. Y entonces, ahora la visión es completada, yo voy al punto 3. Punto 3 es, ¿qué hacemos de esa visión? ¿No? Se decía en la pregunta de la ponencia antes de la mía, ¿cómo se puede poner la economía civil en contacto con la economía tradicional? Esa es una cosa que hemos hecho. Allora, la primera cosa que hemos hecho en Italia, creemos un indicador de generatividad, una clasifica de las provincias italianas sobre la generatividad. ¿Cuál es la idea ahí? Es muy interesante, es más que la capability de Sen, la capacidad de Sen, porque te hace un ejemplo. Yo tengo rédito, tengo dinero, tengo instrucción y vivo en la ciudad más desarrollada del mundo, ¿okay? Más civil del mundo, no basura como en Roma, o sea, eso. Pero estoy todo el día sul divano, sul sofá, ¿ok? No soy feliz. Entonces la felicidad está en la capacidad de la persona de activarse, no en las dotaciones. Las dotaciones no son così importantes. La cosa más importante es si la persona es activa o no es activa. Entonces nosotros, ¿cómo mesuramos la generatividad de las provincias italianas? Que están aquí, no voy a decirle, como personas que votan, generatividad política, personas que crean empresas, generatividad económica, personas que hacen voluntariado, generatividad social, que crean asociaciones, longevidad activa, active aging, longevidad activa. Envejecimiento activo, eso es muy importante, ¿no? Por la sociedad nuestra, ¿ok? Entonces, todos son indicadores de generatividad. Y los proyectos de los comunes en Italia tienen que ser aprobados, tienes un puntejo más alto si son más generativos, porque la felicidad es generatividad. Okay. Eso es un altro punto importante, ¿no? La terza mano, ciudadanía activa. Nosotros pensamos que una parte fundamental de esa tercera mano es el voto con la cartera. Yo digo que cuando hacía mi funeral, su mi tumba, tienes que escribir a eso la lucha por la cosa con la cartera, por el voto con la cartera. ¿Okay? Eso lo dice también las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas hablan ahora en los objetivos del milenio, Responsible Consumption and Production. Vi explico el sueño. El sueño es eso. Imagina de ser todos los consumidores del mundo. Si mañana vosotros entendéis que puedes votar con la cartera y vaya a comprar los productos, vaya a comprar los productos de la empresa más capaz de crear valor sostenible, desde mañana el mundo ha cambiado. ¿Ok? Eso es el sueño. Por definición es eso, porque las empresas hacen lo que los consumidores quieren. ¿Okay? Los consumidores tienen el poder. ¿Cuál es las Naciones Unidas dicen lo mismo. ¿Cuál es el problema? Los problemas son 4. Primo problema es awareness, consapevolezza, conciencia. Muchas personas no tienen conciencia del poder que tienen. Segundo problema es información. ¿Quién me dice cuál empresa es mejor de cuál? Tercer problema es coordinación. Si yo solo sabe eso, no hay ningún resultado. Yo lo digo, el trabajo del economista es mucho peor del trabajo del mecánico y del trabajo del médico. El mecánico hace todo solo, ¿no? Dice la clave, resuelve para ello. El trabajo del médico es un poquito más difícil, porque el médico te deja la medicina, la pastilla, y si tú no la tomes, el resultado no hay. Entonces, el médico requiere la colaboración del paciente. El trabajo del economista, del activista social es mucho más difícil. No es bastante que uno toma la pastilla. Todos tenemos que tomarla, o una mayoría.
¿ok? Ese es un problema. El último problema es que puede ser que el producto ético costa más, pero no es siempre eso. Ahora ve explico dónde ha hecho un progreso. Eso es como lo decimos en Italia, ¿no? Con tus decisiones puede cambiar el mundo. No soy un superhéroe, pero tengo un superpoder. ¿Okay? Eso es lo que hacemos con los estudiantes en las escuelas. Explicamos a los estudiantes que las empresas son como partidos políticos. Tienen un programa. Y entonces, a la fin del percurso, los estudiantes van en el supermercado y hacen un cash mob. Cash mob significa que hacen a votar con la cartera y deciden cuál es la empresa por la cual quieren votar. Y ponen el voto y compran el producto de aquella empresa. ¿Okay? Eso lo hacemos con la economía de comunión. Ese es un otro ejemplo que Enrique conoce bien. Es un trabajo de ricerca publicado su Oxford Bulletin of Economic and Statistics. El supermercado en Italia hacía una posibilidad muy importante por nosotros. Publicamos una clasifica, aquí no se ve muy bien, esas son las 10 multinacionales más importantes del food, Unilever, Nestlé, etc. Con i voti, votos por el clima, por el trabajo, ¿ok? Las votos, como a escuela, ¿no? La clasificación de la escuela, ¿ok? Entonces, las personas entran en el supermercado, miran aquí y deciden lo que comprar. No decimos nada, solamente ponemos el cartel. ¿Y qué acaece? Que la empresa que es la mejor ha un crecimiento de 6% de la cuota de mercado. Las 3 empresas que están aquí pierden 15% de la cuota de mercado. Cuando los consumidores son informados, entienden que pueden hacer algo, que es bueno hacer algo, por los otros y por la sociedad. Una otra cosa importante, ¿dónde está aquí? Eso es muy interesante. Eso es un diálogo con Twitter, con una persona, porque un día yo soy arrivado a la estación de Verona y había el café sostenible, el café Fair Trade, ¿no? Yo decía, eso es todo su Twitter, ¿no? Yo lo puedo decir. La estación de Verona se puede votar con la cartera. Y una me responde, me dice, €1,20. Eso es troppo, ¿ok? Demasiado. Yo digo, no es un problema, 20 centésimos por eliminar la esclavitud en agricultura. Para mí es un buen affare, good business. Y esa Donatella dice, puede ser, pero habla con una persona que trabaja por un salario muy bajo, entonces ella no puede tomar el café al bar. No sabe si es vero o no, pero ella dice así. Una otra dice, nosotros tomamos el café solidal hasta mucho tiempo, es una cosa muy bella, esa es más rica probablemente, ¿no? Las familias cuando se... Ok. Y yo dice a la prima, todos los que pueden y que votan con la cartera lo hacen porque personas como ti pueden haber un trabajo mejor. Eso es el senso. Puede ser que no todos pueden votar con la cartera, pero no todos pueden hacer. Los que lo hacen para mejorar las condiciones de lo que no lo pueden hacer. ¿Okay? Un otro ejemplo, hay un sector donde el voto con la cartera ha hecho una estrada enorme, es el sector de la finanza. Yo soy ahora el presidente del comité ético del primer fondo de inversión ético italiano. Somos pequeños, nosotros tenemos 4 billones de euros de inversión. Pero somos los primeros a decir, nuestros dinero va solamente, los que dejen dinero son de acuerdo con nosotros, va solamente a las empresas que son sobre de un cierto nivel de responsabilidad social y ambiental. Entonces nosotros votamos con la cartera de los sueldos de nuestros esparmiadores. ¿Okay? Y hemos hecho eso en los últimos 15 años. Ahora el Papa dice lo mismo, Laudato Si. El Papa ha dicho que
no debemos fare inversión en los fondos fósiles. Tenemos que dejar el dinero del fondo fósil, de la fonte fósil. ¿Okay? Ma ¿cuál es la cosa interesante? Aquí la cosa interesante es esa. Hace un año, el jefe del más grande fondo de inversión del mundo, que se llama BlackRock, 6.300 billones, no somos 5 billones, ha dicho, eso es muy importante, ha escrito una letra a todas las multinacionales del mundo. Ha dicho, si vosotros no eréis atenta a la responsabilidad social ambiental, vais a crear un riesgo por mis risparmiadores. Yo no pongo mi dinero en vuestras empresas. Entonces, el jefe del fondo de inversión más grande del mundo ha dicho que va a votar con la cartera. ¿Por qué es bueno? No, porque no votar con la cartera es un riesgo. Porque las empresas que son menos responsables socialmente y ambientalmente van a crear un riesgo por el futuro. No sé si hay ejemplo en España. En Italia nosotros hemos siempre el ejemplo de Ilva, que es la empresa de acciaio en Taranto, que está cerrada. Está cerrada porque ha inquinado todo y a la fin ha un problema con el juez. Entonces, el riesgo de sostenibilidad ambiental. ¿Okay? Entonces, eso es un otro ejemplo. Vos sabías que cómo hacer para crecer la sensibilidad de las personas. Sabéis que hay ahora el Friday for Future, ¿no? ¿Sabía cuál es el Friday for Future? La huelga por el clima, ¿ok? En todo el mundo, ¿no? Los jóvenes, ¿ok? Y yo, el ministro del Trabajo, Enrico Giovannini, decimos, ma ¿por qué no podemos transformar esa protesta en propuesta? Los jóvenes que van por la huelga, si los jóvenes ponen las energías que tienen en comprar, en votar con la cartera, sería un efecto enorme. Y entonces creamos lo que se llama Saturday for Future. El día después, ahora es el 28 de septiembre, estamos organizando, el día después del Friday for Future en Italia, había manifestaciones en toda Italia de voto con la cartera, de cash mob, con los estudiantes de Milano, de Roma, y en ciascuna ciudad tenemos organizado un evento donde se vota con la cartera. Muy importante, no pensamos que el voto con la cartera va a resolver da solo todos los problemas. También en teoría puede hacerlo, pero la realización es muy difícil de todo, ¿ok? Pero diventa un instrumento muy importante, un medio muy importante para crear sensibilidad de los ciudadanos y sensibilidad de los políticos por las reformas que necesitamos. ¿Okay? Entonces la idea es de estimular también cambiamientos políticos. Voy a mostrar algunas otras cosas. Eso es la nájita de Next, la red de las organizaciones que trabajan por eso en Italia, que hemos creado. Hay todos los sindicatos, hay muchas organizaciones emprendedoriales, hay asociación de consumidores y otras, escuelas. Ese es el nuestro grupo. Eso es un altro ejemplo. En Italia hay un problema terrible de azzardo, ¿cómo se dice? Gambling, juego de azar. ¿Okay? Los italianos gastan 100 billones por año en el juego de azar. Y sabía que yo tengo una paper científico que explica que el juego de azar es una locura. También gratta e vinci, scratch, rasca y gana. Cuando compre un rasca y gana, €1, la posibilidad que tienes de haber dinero es 0.2. ¿Okay? Y como si tú vas al banco y quieres una acción que ha un rendimiento de menos 80%. ¿Okay? Ninguno va al banco y dice quiero una acción con menos 80%, ¿no? Pero el juego de azar. Y entonces, nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho unos slot mob.
hemos portado muchos estudiantes, personas, a premiar, porque el voto con la cartera no es una punición, no es el boicotaggio, ma es el premio, no, el premio por el mejor. Y vamos a premiar los propietarios de cafetería que han eliminado las slot machine. Exacto. Tragapera, sí, yes. Wonderful. Entonces, hemos creado un movimiento que ha hecho un efecto en la sociedad y también la política llegó y ha creado una ley que ha prohibido la publicidad del juego de azar en televisión. ¿Okay? Eso es lo que hemos hecho con la Semana Social también. ¿Cómo puede ser generativa la Semana Social de los católicos? No hemos solamente el discurso sobre lo que decía, en Italia tenemos Olivetti, Toniolo, okay, ma hacemos una búsqueda de las mejores prácticas. Los que hoy, en una situación difícil como la de hoy, han creado empresas buenas que emplean jóvenes, que crean valor sostenible. Entonces, cercadores de trabajo. Okay? Y hemos buscado 500 buenas prácticas en el país. Y hemos raccontado estas buenas prácticas. Partido dal campo, dalla realidad. Estudiado la realidad. La realidad dice mucho. Okay? Cercadores de trabajo. Y la nueva Semana Social que va a ser en el 2020 sería el mismo modelo. Okay? Buenas prácticas. Solamente una cosa por las políticas. Como tenemos muchas ideas, pero vi explico solamente dos ideas. Prima idea es esa. ¿Cuál es el problema fundamental de la globalización? El problema fundamental de la globalización es que el poder del Estado nacional está vinculado en ese perímetro, mientras el poder de la empresa está en el mercado global. Entonces, lo Estado nacional, la empresa tiene siempre la posibilidad, la opción de dejar el país. Si el costo del trabajo es más alto, si las taxas son más altas, si la ley ambiental son más altas. Entonces, el riesgo, si nosotros utilizamos los medios que utilizábamos antes de la globalización, no tenemos ningún resultado. Y entonces, ¿cómo podemos evitar lo que los anglosajones llaman la race to the bottom, la corsa a ribasso? Ir al bajo, menos tasas, menos control ambiental. Okay. El sistema es crear una política, el poder que tiene el Estado hoy es la tasa sul consumo, la IVA, la value added tax, l'IVA. Porque yo puedo decir, si tú vienes de la Etiopía, de la China, ma quiere vender un producto aquí en España, yo puedo decir cuánto paga sobre el producto final, ¿okay? Sul IVA, si tú quieres vender en mi país. Y la idea es que la IVA tiene que ser más alta por los productos con menor valor social y ambiental. Y tiene que ser más baja por los productos con mejor valor social y ambiental. En el campo ambiental es así, en Francia, en Italia. En Italia, si tú compras una máquina híbrida o eléctrica, el IVA es muy baja. Si tú compras una máquina aquí más inquinante, l'IVA es más alta. Okay? So, sí, el nombre es Green Consumption Tax. Ecotassa en italiano, decimos ecotassa. La cuestión fundamental es intentar de crear una ecotasa social. ¿Cómo se puede hacer eso por el trabajo? Es muy importante. En ejemplo, en Italia. En Italia tenemos en el sur, en Puglia, en Sicilia, la agricultura buena, tecnológica, de calidad, que paga el trabajo bien, y la agricultura de esfrutamiento, explotación. Terrible. ¿Cómo se puede distinguir entre los dos? Si nosotros sabemos l'una y la otra, y si nosotros taxamos diferentemente las dos, eso es muy importante. El último
eso hablamos ayer con los representantes de los sindicatos más importantes en Italia. Yo decía a ellos, hay una sola posibilidad por crear buen trabajo por los baja cualificados en la hacienda. Tienes que cambiar los incentivos del jefe. La ley no cuenta nada, la ley se puede girar, la ley contra los infortunios del trabajo, ¿no? Se puede. Tienes que cambiar los incentivos. ¿Y cómo tiene que hacer? Lo decimos nosotros, Fondo de Inversiones. El jefe puede tomar el bonus, money, solo el premio, solo si, el premio no es en el profito, en el valor de la acción, el premio no lo puede tomar si los incidentes sul trabajo son saliti, subido. Se han subido los incidentes. ¿Okay? Eso es el único modo. Si el jefe sabe que si los incidentes suben, no prende el bonus, los incidentes no suben. ¿Ok? Entonces, eso es muy simple, muy simple. Ley sobre la regla del bonus. ¿Okay? Para concluir, eso vale por la Italia, puede ser que vale también por la España. En Italia es así. Nosotros vamos a hacer esta checklist. Tenemos una heredità histórica, cultural, de valores, de santo, de navigador, tantísimo. Italia, España, por eso sono. Yo soy de la escuela de jesuitas, jesuita viene de aquí. ¿Tenemos buenas prácticas? Sí, tenemos mucho. No sé, Semana Social, 500, hay muchas buenas prácticas. Y tenemos que racontar las buenas prácticas. ¿Sabéis que el periódico más importante de Italia, yo soy en el comitato científico de eso, Corriere della Sera, has creado un periódico añadido el martes. Todo el martes se llama Corriere della Sera Buenas Noticias. ¿Okay? Solo las buenas noticias. ¿Okay? ¿Qué hace eso? Terzo, tenemos soluciones teóricas para resolver problemas. Tantísimo. Think tank en Italia producen soluciones fabulosas. El problema no es eso, el problema es cómo sensibilizar a las personas para esas soluciones. Cómo sensibilizar a las personas porque no voten Salvini por la paura de la agresión de los migrantes, que no existe. Es más fácil que un fulmine te colpisce, come si dice il fulmine? Sì, è más fácil statisticamente, ¿no? Quindi, comunicación e render viral, make viral these things, okay? And political effectiveness. So, esas son las dos cosas donde nosotros estamos trabajando ahora, porque son los dos puntos débiles, los puntos no fuertes, okay? No hay aquí todas las citaciones que quieren de la doctrina social sobre lo que es hecho. Económica y pecuniaria cuestiones, voto con la cartera, todos los puntos 33, el punto 34, voto con la cartera, está todo. Caritas in veritate, voto con la cartera. Laudato si, voto con la cartera. Impresa ética, voto con la cartera, eso es Caritas in veritate. ¿Okay? Tiene todo. Entonces, la mia conclusión es eso. No, ¿veis? Ok. Conclusión, paradigma de la economía civil, cuatro cosas. ¿No? Decimos, contra el reduccionismo de la visión de persona, de empresa de valores, y pasaje de un sistema de política económica a dos manos a un sistema de política económica a cuatro manos, donde la ciudadanía activa y la responsabilidad de la empresa jueguen un papel muy, muy importante. ¿Okay? ¿Cómo hacer eso? Con una mezcla de teoría y de animación social orientada a la generatividad. La generatividad tiene que ser la estrella polar, ¿no? Y sabe la citación de Francisco, la más bella que para mí, es el tiempo es superior del espacio, ¿no? Él dice Francisco. El tiempo es más importante del espacio. Y dice, en la acción social no tiene que ocupar un espacio tanto por ocuparlo, por el poder, mas tienes que poner en movimiento cambiamientos que lentamente, pero progresivamente van a crear algo de nuevo, ¿no?
Eso es el principio de generatividad que espero la economía civil porterà en el próximo futuro. Gracias. Pues bien, creo que ahora sí que vamos a tener mucho tiempo para preguntas, para hacerlas con paciencia y bueno, pues espero que haya generado cuestiones y nos ponemos a ello. El micro ya está por ahí detrás, así que aquí delante hay una primera pregunta. Y luego, ¿perdona? Ah, vale. Sí, gracias. Quería preguntarle, Leonardo, igual no me he enterado bien, pero que he querido entender que coexistían en Sicilia distintos tipos de agricultura, una científica de alto nivel y con mucha productividad, a la vez que había una infravaloración del trabajo o de la explotación en otro gran número de fincas, entendido. La pregunta es cómo coexisten económicamente para que no haya una competencia desleal. Sí, es muy simple. El problema es que los precios son más bajos. Vos sabés que hay un problema en la agricultura. El precio a la producción es mínimo. El precio final del producto es más alto. Y hay un poder de la intermediación muy alto. Pero ¿cómo puede el productor de base ser competitivo, estar sul mercado, ¿no? Una solución es vender directamente, pero no es fácil. Entonces, si hay una mecanización, una calidad productiva, entonces puede apuntar sobre la calidad, puede apuntar sobre la innovación tecnológica, que significa menos trabajo también. Entonces, los costos de producción son más bajos. O tú puedes apuntar si no hay eso, tiene que haber trabajadores extranjeros, tienes que pagar ellos el mínimo de explotación. Entonces, dos modelos que son en diversa manera competitivos. Y un tercer modelo, y si tú creas una especificidad del producto, si tú creas una historia, si mi producto es diferente, no es la manzanilla, no es es una manzanilla especial que ha una historia, que ha una calidad especial, que crear una diferenciación de producto, se dice, ¿no? Y la diferenciación crea valor añadido. Es un producto bio, un producto orgánico, un producto... hace un ejemplo, se juega mucho con la salud también. En Italia, el humo de melograno. ¿Melograno? ¿Melcotón? No, melograno es la... Granada. La granada tiene poder de antitumoral, ¿no? Entonces, tú puedes vender el humo de granada a 4 euros, 5 euros. Las personas lo toman porque creen que sea una medicina, una pastilla. ¿Okay? Entonces, hay sistemas para añadir valor al producto. Diría tres sistemas. Mecanización, explotación y creación de producto DOP, ¿no? a denominación origen controlada. A ver, mi pregunta va, no he entendido muy bien la sostenibilidad del modelo laboral en Italia, porque usted ha dicho que los trabajadores cualificados o de mayores rentas se defienden a sí mismos y van cobrando cada vez más. Sí. Los de baja cualificación tienen que hacer competencia con los trabajadores menos cualificados, los países del tercer mundo, las empresas que amenazan con irse, etcétera, etcétera. Pero luego nos ha dicho que el modelo de pensiones no es sostenible sin un 55% de trabajadores africanos y asiáticos. Esos son poco cualificados. ¿Cómo se va a sostener un mercado de trabajo con un 55% de trabajadores pobres? No es exactamente así, en el senso que el sentido que los trabajadores extranjeros cuando llegan parten de un nivel más bajo, pero tienen una capacidad de emprendedorial muy fuerte, porque son los vencedores de una selección terrible, que es la selección para llegar aquí. Entonces en Italia se puede ver que crean más empresas que los trabajadores italianos.
Hay de tiempo de una generación y diventan buenos consumadores, bueno. Tengo un ejemplo, la persona que hace la limpieza en mi casa, que es from Rumanía, compra todo. Está en una gara para el televisor más grande. Entonces, son muy... El contributo en Italia, los que dejan al welfare es mucho más que los que toman. También porque no tienen las pensiones, reverten a la casa. Entonces, eso es mi estudio también, el contributo de las... Eso es increíble, voy a explicarte eso. Si tú ves la literatura económica sobre el impacto de las migraciones, hay una literatura que dice que tener las fronteras cerradas es como no coger billones de dólares sobre el sidewalk, como se dice, que están allá. No tomaron ocasión. Porque si las personas van, por ejemplo, en Italia tenemos necesitamos, ¿cómo se llama? Le badanti, caregiver. Las cuidadoras son todas extranjeras, las personas que trabajan en el sector lácteo caseario son todas extranjeras. Entonces, tenemos necesidad. Y la cosa es que las personas no comprenden es que el trabajo de los extranjeros, el trabajo del autóctono, no son sustitutos. Hay un estudio espléndido en North Carolina. North Carolina ha hecho un bando por 5.000 trabajadores en agricultura. Y en North Carolina había 300.000 desempleados. ¿Sabe cuántas personas de North Carolina han participado a este bando? 7. 6.000 puestos, 7. Y el cálculo en North Carolina es que por 3 trabajadores del México en agricultura se puede crear un puesto por el trabajo autónomo. Entonces, esa es la... ¿cómo se dice? Dios, la providencia, has pensado la economía en manera inteligente, no estúpida. Nosotros somos estúpidos. Ha creado la economía en manera que la diferencia entre los pobres y entre los ricos se pueden reducir con las migraciones, desafortunadamente, porque las migraciones son dolorosas. ¿Okay? Pero cuando se migra, quien migra va a mejorar su condición, manda el dinero en casa. En Italia, al inicio del siglo, la remesa de los inmigrantes, ¿cómo se llama? La remesa de los inmigrantes eran más que la impuesta su rédito de los italianos. ¿Okay? Entonces, dinero, y es un proceso que es win, win, win. Win for, ¿ok? Es normal. ¿Cuál es el problema? Voy a decirlo a vosotros. Yo tengo un estudio bellísimo, 400.000 data, observaciones, European Social Survey. ¿O sabías de qué depende la hostilidad versus los extranjeros? Un poquito del bajo nivel de instrucción, porque hay un poquito de concurrencia, ¿no? Competencia a qué nivel. Ma una de las variables más importantes es las horas que las personas son en frente a la televisión. Más tiempo en la televisión, más hostil contra los migrantes. Independientemente del reddito, dalla instrucción. ¿Por qué? Porque la comunicación gana sobre los eventos negativos. Entonces los migrantes en televisión aparecen siempre con eventos negativos. Y no es fácil de sentir la voz de los migrantes. Es muy difícil que given voz a los migrantes. Eso es científico, es un problema científico. En Italia ha sido el problema porque Salvini ha subido così tanto. Salvini ha subido porque ha transformado la paura de las personas en miedo y en votos. Tenemos que defenderse. Si te digo la estadística, el nombre de killing, asesinados en Italia, es en declino del 1400 hoy. Hay veramente pequeño, pero si por un asesinato la televisión habla por 2 semanas,
sembra que hay todos los asesinados. Ha hablado usted de varios temas interesantes que se podrían desarrollar mucho más. Seguro que lo hace en sus clases con los alumnos, ¿no? Pero a mí me gustaría incidir solo en un punto, y es el siguiente. Los humanos nos movemos entre el egoísmo y la entrega. Es así, y en la sociedad pasa eso. Cuando apareció el capitalismo liberal, era un momento en el que las autoridades que había, que supuestamente representaban a la totalidad de la población, estaban formadas por privilegiados a los cuales no convenía la actividad económica capitalista. Entonces Adam Smith y también los holandeses lucharon contra las autoridades representadas por el rey, representadas por la nobleza, que tenían privilegios que impedían el libre mercado. Y triunfaron. Y tenemos que reconocer que el libre mercado y el capitalismo han cambiado el mundo. Ahora bien, hemos llegado a un momento en el que esa evolución parece que ha llegado a un límite en el cual empieza a llevarse al absurdo, porque ya no beneficia a las personas. O sea, los estudios sobre la felicidad que hoy día se están haciendo, como se sabe, demuestran que por este camino no vamos a mayor felicidad, sino justo a lo contrario, sobre todo en Estados Unidos con las estadísticas que usted ha mostrado. Pero tenemos que tener cuidado de no irnos al extremo contrario, es decir, no se puede implantar la generosidad y la entrega al prójimo por decreto ley. Tenemos que tener en la sociedad, pues por una parte, un espacio para la generosidad, pero también encauzar el egoísmo de alguna manera para que no haga demasiado daño. Yo creo que hay que encontrar un equilibrio ahí. Gracias. Sí, sería muchas cosas de profundizar aquí. Primero, dice una cosa muy importante, el pasaje del periodo de la nobleza al libre mercado es un pasaje positivo, porque primero la relación era una relación malada de esclavo y padrón, y se hace una relación donde si tú creas un buen producto, como Adam Smith dice, no quiero saber quién eres, no es importante si tú sei el noble el producto es bueno. Entonces, una sorta de mérito, ¿no? Es bueno, es un buen pasaje. Pero ahora vamos a ver algunos puntos débiles, ¿no? La maximización del beneficio, el bienestar del consumidor, que diventa la regla única. Y eso es un problema, es un ídolo. El bienestar del consumidor es un ídolo, porque un precio bajo puede ser explotación del trabajo, puede ser cativa salud. Hace un ejemplo. Nosotros tenemos un punto de política, de economía civil, que es la reforma de los appaltos. ¿Appalti? ¿Cómo se dice? De subastas. Un médico de la nuestra región decía que la región del Lazio, para hacer el appalto al máximo rebate, al precio más bajo, ha acquistado un líquido por la análisis de contrasto que no vea las metástasis, porque no era de buena calidad. Entonces, dietro el precio bajo, hay cativa calidad, hay explotación del trabajo, riesgo, ¿no? Eso es el daño que puede crear el ídolo del precio bajo. El precio bajo es un ventaja, pero tiene que ser comparado con la sostenibilidad del trabajo, con la calidad del producto, con la sostenibilidad ambiental. Eso es un problema. Entonces, nos vamos a curar todas esas cosas. Y una otra cosa, es vero que el egoísmo, cioè el self-interest, l'autointeresse es una molla fundamental de la vida humana, pero sin, y que no se puede hacer todo col dono, pero todo el trabajo es un trabajo de escuadra.
escuadra de gobierno, escuadra de empresa, de equipo. Y no es posible, la eficiencia de equipo depende de la reciprocidad, depende de la capacidad de escambiar dono. Eso es muy importante. Donde el dono no es una cosa de los buenos, el dono es una manera inteligente de crear relación, de crear reconocimiento, de crear desiderio de reciprocar. Y yo creo que la sociedad hoy no educa, no crea una formación por eso, ¿no? Estaba la radio hoy a hablar del gobierno con la radio nacional y me demandó por qué Conte no toma eso y quiere los otros. Y yo porque vosotros estáis subvaluando la importancia de la calidad de las relaciones entre las personas, que es el vector de todas las cosas más importantes. Entonces, tenemos que ver en qué modo inteligente poner nuestros puntos en el sistema. Después tengo que mostrarle una cosa, de la agricultura, una cosa tengo que mostrar. El contexto político-económico en el cual nos encontramos en Europa, estamos en una economía que parece que va a entrar otra vez en recesión, una economía dopada financieramente que lleva su paisano Mario Draghi lleva inundando de dinero gratuito. Alemania en una palabra, la crisis del año 2008 todavía no la hemos superado en España. Vamos a entrar en otra con unos niveles de paro y de deuda pública muy superiores a los que había, y una crisis europea con el tema del Brexit, yo creo que también en varios países el euroescepticismo, etcétera. Entonces, mi pregunta es, ¿hay un riesgo de la economía capitalista, el darwinismo social, sálvese quien pueda, y probablemente esta economía civil y del bien común, etcétera, en nuestros países mediterráneos, basado en la solidaridad familiar, etcétera, puede ser una solución, pero siempre que se adopten? Entonces, ante estos riesgos de la guerra de divisas entre China y ante el Brexit, ¿dónde vamos a ir? ¿A una economía de cooperación de cuatro manos o vamos a retroceder? Eso es una ponencia nueva, nel senso completamente diferente, porque hoy ha sido la microeconomía civil. Esa es la macroeconomía civil. La macroeconomía civil sería decir cuáles son los principios de aplicar a las políticas valutarias, a las políticas fiscales, a las políticas monetarias, a las políticas de la Unión Europea. Es muy importante. Trabajo siempre sobre eso, porque las personas en Italia preguntan eso también, ¿no? Es muy difícil. Primero, podemos aplicar la regla 1 más 1 igual 3 al discurso del comercio y de la política valutaria. Eso es perfecto. Si la cooperación comercial y valutaria es mejor del conflicto, no hay duda. El total de la torta del crecimiento mundial ha disminuido desde Trump empezó la guerra comercial. No hay duda. Puede ser que en principio Trump es un poquito más arrogante y puede tomar una fetta más grande, ma la torta diventa pequeña. Y a la fin Trump pagará también. Eso no duda. Otro problema, política monetaria y fiscal, es muy difícil. Tenemos que entender bien el rol de la Banca Central. La Banca Central, ante la globalización, había un cómputo, una tarea más importante que era aquella de evitar la inflación. La inflación era un problema enorme porque la inflación diría disminución del poder, ¿no?, de acuisto y todo. Ahora la inflación parece que no hay. Entonces los bancos centrales sembra que sea mejor que los bancos centrales diventan más generosos. El primero ha sido el Japón, pero ahora la Banco Central Europea está haciendo lo mismo. Y es fundamental para combatir los soberanismos, los que quieren salir de la Comunidad Europea, ¿no? Y entonces vivimos ahora una japonesización de la Banca Central Europea. La Banca Central Europea
da todo el dinero que quieres. Los bancos funcionan porque la Comunidad Europea da el dinero al banco y el banco es increíble. Y entonces los tasas son muy bajos. Un ejemplo, ¿no? En nuestro mundo se ha hablado mucho, ¿no? Los más intransigentes. La tasa de interés es cativa, ¿no? Es usura, los bancos tienes que no poner los tasas de interés. Tranquilo, ahora el banco en Dinamarca hace un mutuo, ¿cómo es mutuo? Un préstamo de 10 años a tasa de interés negativo. Hemos resolvido también eso. Tasa de interés negativo. Entonces vivimos en un sistema donde la moneda es abundante. Y eso tiene un vantaje enorme porque España, Portogallo e Italia, espero ahora senza Salvini, puede financiar, puede emitir deuda pública 10 años con un rendimiento de 0,8%, increíble. ¿Okay? Podemos financiar todo senza costo. Nosotros pagan por financiar. ¿Okay? Eso es muy, muy bueno. Pero el problema, ¿cuál es ahora? El problema es buscar las inversiones buenas. Porque la política monetaria ha hecho el máximo, no puede ser más que eso. Keynes decía, puede tomar el caballo a la fuente, pero no lo puede forzar a beber, ¿no? Ahora tenemos que trabajar sobre las inversiones. Inversiones privadas, inversiones públicas. Eso es el momento. Es el momento de hacer una batalla en Europa. Las inversiones públicas de calidad, lo que la Comisión Europea dice que son buenos, tiene que ser separado del déficit y la inversión privada tiene que ser incentivada como se hacía en Italia con Industria 4.0, es una ayuda financiera por las empresas que hacen innovación, investimento. Creo que eso es para mi idea, eso no es doctrina social de la Chiesa. Eso puede decir que los principios que decía aquí son doctrina social de la Chiesa. La macroeconomía no es un terreno tan fácil. En el mentre quiero hacer, prima de la domanda, una cosa de la agricoltura, ¿no? Un otro modelo de la agricoltura muy interesante sobre el cual estoy trabajando ahora en Italia, y creo que anche en España ha nacido. Se llama eso. He nacido en Francia. ¿No? Los italianos no somos muy amantes de los franceses, pero eso es muy, muy bueno. Hay una rivalidad muy, muy fuerte con la Francia. Una lucha económica también. Una idea genial. Las personas no pueden solamente votar con la cartera, pueden crear los productos que quieren. Los consumidores hacen un paso atrás, crean los productos. Y el tema es el leche. El leche es un problema enorme, ¿no? El leche será bueno, la salud, todo el precio, okay. La remuneración de los productores. ¿Y qué hacen? Una asociación de 20.000 consumidores. El título del producto se llama ¿Chi è il patrón? ¿Chi è el padrón? ¿Okay? ¿Y cosa hacen? Un cuestionario sobre Internet para decir cómo quiere el leche. ¿Lo quiere con pásculo local? ¿Lo quiere con el nivel de sostenibilidad ambiental, OGM, forraje local, etc.? Las personas deciden lo que quieren, se crea un producto de la mayoría y que el producto se va al productor, se dice nosotros volemos el leche así. ¿Okay? Y questo producto en Francia ahora es un producto que ha una difusión enorme. Es muy importante porque ahora en el supermercado en Francia hay la marca tradicional, ¿no? Nestlé, Unilever. La marca de la distribución. Sabía que en el supermercado tienes los productos con la marca de la distribución, Auchan, y ahora tiene la marca del consumidor. Entonces los consumidores crean los productos con los requisitos que quieren. La salud, la remuneración buena de los productores. Eso es un modelo muy interesante.
Leonardo, yo quería preguntar... Ah, ¿hay una pregunta ahí? Perdona, que no me había... Gracias. Quería preguntar yo una cosa. Una duda y una pregunta, Leonardo. La duda es que has dicho en un momento determinado fijar unos bonus más altos o más bajos según la responsabilidad social de las empresas. Eso aquí lo hemos propuesto a los partidos políticos cuando preparan su programa electoral, pero nos han respondido de una forma muy fácil, y es las empresas son entidades privadas y fijan sus retribuciones, sus remuneraciones libremente. Entonces hemos tenido que completarlo con otra cosa, y es las empresas pueden hacer lo que quieran, pero a continuación unas medidas fiscales pueden incentivar el que las empresas lo hagan. Medidas fiscales sobre la empresa o medidas fiscales sobre la renta personal, ¿no? Entonces, cuando has dicho esto, ¿es aislado o habéis pensado también en añadir una fiscalidad adecuada para incentivarlo? Eso, la duda que me ha surgido en lo que has dicho. Y en cuanto a otra cosa que he notado es, no has hablado de participación en la empresa. Has hablado de un modelo de activismo ciudadano, pero yo entiendo que también tendréis un modelo de participación en las empresas. Ahora, la segunda parte de la tarde, van a intervenir unas personas que, por las personas que son, es evidente que van a hablar de empresas de participación, ¿no? Entonces, ¿os habéis planteado también esto? Aquí, por ejemplo, hemos estado pensando en retomar el modelo que se está proponiendo para Gran Bretaña, para Francia e históricamente antes para Suecia, ¿no? Suecia tuvo los famosos fondos de inversión de los trabajadores, en que cada trabajador recibía de su empresa acciones, pero como eso implica un mayor riesgo porque son trabajadores y a la vez son accionistas, la idea fue crear fondos de inversión común para que se diversificase el riesgo de todos esos trabajadores poniendo el conjunto de sus acciones comúnmente, ¿no? Entonces, y eso a continuación, en Francia hay ahora esto de la sociedad cooperativa de stakeholders, es decir, que no solamente son trabajadores, etc. Entonces, ¿habéis planteado, estáis trabajando también el tema de la participación? Muchas gracias. Sí, son dos puntos muy, muy importantes. El primero es verdadero porque también nosotros tenemos relaciones con los políticos. Es muy difícil que los políticos hacen esa política de incentivación de las empresas mejores, no es difícil. Pero en realidad tenemos que hacer ellos refletir sul hecho que ellos van a hacerlo ya lo van a hacer. Por ejemplo, en Italia tenemos el rating de legalidad. Rating de legalidad, legality rating, ha sido creado por la institución, por la competencia italiana, para el gobierno. Es un rating que si la empresa es socialmente responsable, no tienes problemas con el fisco, con la justicia, tienes 3 estrellas. Y si no tienes 2 estrellas, 1 estrella. Y la idea es si la empresa que no es legal tienes un costo más bajo, la competencia no es una buena competencia. Tenemos que reequilibrar la situación entre las empresas no legal y la empresa legal. Eso es el rating de legalidad. Y tenemos, por ejemplo, de la incentivación por las empresas que han una situación, una historia mejor por el incidente sul trabajo, no pagan menos Entonces, un poquito así. Es vero lo que dice que hay, no he hablado mucho todo de la parte de qué quiere ser la calidad del trabajo en una empresa, ¿no? Ma eso es un punto de la buena práctica, es un punto de la nuestra evaluación de la empresa. Y entonces la calidad del trabajo es participación de los trabajadores, las formas de participación. Por ejemplo, el representante de los trabajadores que está en el consejo de administración de la empresa. O, por ejemplo, tenemos ahora en el Festival de la Economía Civil que haremos en el próximo año, después de Economía de Francesco, que estamos también organizando, que se hablará en el próximo intervento. Tenemos una sección sobre el worker buyout. ¿Sabe qué es el worker buyout? Los trabajadores que compren de ventas propietarios de la empresa que va falleciendo, ¿no? Worker buyout. Muy, muy interesante. Entonces, ese es un mundo muy, muy, muy importante, eso de la participación, que sabemos que está mucho más desarrollado en Alemania, porque hay una tradición de participación de los trabajadores. Lo que he entendido en eso es que hay una
un trade-off en la participación. Hay muchos emprendedores que no quieren la participación de los trabajadores, porque la participación es fatigosa, cansancio, porque tienes que hablar, tienes que, no, la decisión son más difícil. Pero cuando hay los trabajadores en el consejo, el movimiento de la empresa es más fuerte, la coherencia, no, eso hay una, por ejemplo, en Italia no es fácil, no es fácil. Hay muchas empresas donde los emprendedores quieren ser padres padrones, ¿no? El padrón. Okay. Hay otra intervención. Quería preguntar, ha hablado de comunicación a través de ejemplos cualitativos, buenas prácticas, la idea interesante del suplemento de las buenas noticias, pero en términos cuantitativos, ¿han hecho alguna propuesta o existe alguna realización en cuanto a medición de progresos de la economía civil? De alguna manera existe, supongo que se ha trabajado sobre esta idea, ¿no? Si entiende mesurar cuánto la economía civil ha progredido o cuántas buenas noticias. No, entiendo índices o formas de medir cualquier forma de medición que permita concretar de forma pública el avance de algunos de los objetivos de la economía civil. Nosotros con Next tenemos un sistema que se llama si va en el sitio web, en el sitio de Next, tenemos más o menos 1000 empresas que se evalúan. Tenemos un sistema de evaluación que empieza con la evaluación de la empresa de sí misma y después hay una reacción de los grupos de intereses. Entonces, tenemos muchos sistemas de evaluación. El problema es que hay ahora una competencia entre sistemas de evaluación, entre rating system. Un otro que voy a decirle, por ejemplo, que es muy importante hoy, se llama RepRisk en finanza. Todos los fondos de inversiones, cuando quieren comprar un título, van a ver cuál es el índice, el reputation index del título. RepRisk ha un motor de búsqueda que va a ver todos los sitios, todas las lenguas, para ver si la empresa tiene una prensa negativa por la cuestión de la responsabilidad social, ambiental. Entonces, tenemos muchas medidas. El problema es que hay una competencia entre las medidas y no es fácil. Si quiere ver si ha hecho un progreso, un avanzamiento, seguro hay un avanzamiento en la cuota de las inversiones que siguen la idea del voto con la cartera. Increíble. Ahora es un crecimiento enorme, porque la declaración de Larry Fink y la idea de los como Larry Fink es muy importante. Entonces yo creo que en el futuro todos los inversores tendrían una evaluación del stakeholder risk y entonces las empresas con menor riesgo social y ambiental serían las empresas preferidas. Eso es un progreso seguro. Y paralelamente, pero ahora hay la moda, y entonces hay el greenwashing, social washing. La empresa desean racontarse a los públicos como buena, porque si se declaran buena es más fácil de haber la inversión, es más fácil de no haber problema. Este verano, ¿no? En agosto, había la declaración de 180 multinacionales americanas que han dicho, nosotros no usamos más la maximización del beneficio. Le han dicho. No es vero, no es verdadero. El problema es que tienen la presión de los inversores. Y entonces tienen la presión de los inversores y empiezan a comprender que es mejor para ellos de reducir la exposición a riesgo
social y ambiental. En el campo ambiental es muy importante porque en el campo ambiental, si tú eres en la frontera de la economía circular, sería el líder del futuro. Si tú eres en la fuente gas, petróleo, es el pasado. Eso es muy, muy importante. En Italia tenemos una empresa que se llama Ecofil, que es un grupo de jóvenes que ha inventado un filo por la zapata, que es 80% reciclado. Y ahora ha un boom increíble, es un crecimiento de 4 o 5 veces, porque todas las zapatas Nike usan este filo, porque es un modo por ellos de decir que son sostenibles. Entonces, hoy la economía circular es el futuro. Entonces, hay algunos elementos de progreso. Para mí, la cosa más difícil hoy ancora es la sostenibilidad social, el trabajo. Eso, la prueba de eso es esa slide, que es una slide de la... Esa aquí. Se habla hoy de transición justa, porque la transición ambiental es tan veloz que no espera la transición social. Lo que acaece en Francia, ¿no? Con el Gilet jaune. ¿Qué ha sido Gilet jaune? Ha sido una buena mesura de ecotasa, Green Consumption Tax, que los trabajadores más pobres adversaron, porque dicen, nosotros estamos en la línea, ¿no?, de sobrevivencia. No puedes decir que debemos pagar más porque el camión, el coche no es ecológico. ¿Okay? Entonces el problema hoy es alinear la velocidad de la transición ecológica con la transición social. Crear una transición justa. Eso es muy, muy interesante. También en la evaluación que hacemos como fondo de inversión, ahora hay indicador de transición justa por las empresas. Si el nivel de social camina a la misma velocidad del nivel del ambiente. Pues bien, vamos a dejar la sesión aquí, agradecer a Leonardo su intervención, también pues que haya tenido la gentileza de venirse aquí a nuestro país a hablarnos hoy, y os emplazamos a las 6 que tendremos la siguiente sesión, y ahora tenemos una pequeña parada hasta las 6, que espero veros todos aquí, y le agradecemos a Leonardo su intervención.